Espérate. Ajá. Ahora sí, gracias. Pues acá nos habíamos quedado. Les había comentado que había una pequeñísima relación entre un pequeño grupo de musulmanes, tampoco son todos los musulmanes, y el gobierno nazi. Y a eso vamos a ir. Pero les contaba que antes de hablarle de eso, que ya cuando los nazis iban a entrar a poblaciones donde había musulmanes, para eso se les daba a todos los soldados, se les hacía leer este folletito que ven aquí a la derecha, que era una guía sobre el Islam. Me encantaría poder leerlo, pero está en alemán y yo no lo conozco para ver qué rayos le decían de los musulmanes, pero todavía no lo he leído. El caso es que así se suponía que iban a tener una idea de quiénes eran estas personas. Eso porque iban a estar peleando, cuando fueron a pelear, por ejemplo, como hablábamos en la clase pasada, en el norte de África, donde era una alta población musulmana. Lo mismo eventualmente también cuando fueron a Yugoslavia, porque allí iban a estar los bosnios, que eran musulmanes. Y luego cuando vayan a la Unión Soviética, que en el sur, ¿verdad? El área del Crimea y el Cáucaso, que van a estar peleando ahí, pues esa era la idea. Entonces, ¿qué les decía en general? Lo que he leído que decía, porque no lo he leído yo, es que tenían que tratarlos como aliados, que los trataran como, los respetaran y que les ayudaran en la reconstrucción de sus centros de oración, las mezquitas, y en sus escuelas, que eran las madrazas. Pero la realidad es que eso era lo que decía el librito, les decía la clase pasada, porque en realidad por la mala pata de que los musulmanes se circuncidan a sus hijos, al igual que lo hacen los judíos, muchas veces los musulmanes en esos lugares murieron cuando los nazis entraron a sus poblaciones, porque cuando fueron a buscar quiénes eran los judíos, generalmente si eran hombres les hacían bajarse el pantalón y si estaban circuncidados los consideraban judíos y corrían la misma suerte que los judíos. Así que fue en su contra en este caso. Ahora, hay otra conexión, ¿verdad? Y les decía, que está basada en una visita. Todo está basado en una visita de Amin al-Husseini. Ese era el gran mufti de Jerusalén. Mufti que es un consejero legal, o sea que era el gran líder de Jerusalén. En ese momento en que empieza la guerra, ¿verdad? Desde que empieza la guerra y durante la guerra, Jerusalén estaba bajo el dominio de Gran Bretaña. ¿Ok? A ver si tengo el mapa aquí. Sí. Después de la Primera Guerra Mundial, se había llegado a un acuerdo de que, como ven en este mapa, esos dos territorios de Palestina y Transjordania, que eso es Jordania, ¿verdad? Iban a ser un mandato que iba a estar bajo los británicos. Como ven, Siria e Irak, Siria iba a estar bajo mandato francés, Irak iba a estar bajo mandato británico, o sea, se repartieron el área que había sido del Imperio Otomano, ¿verdad? Que había perdido en la Primera Guerra, así que lo que hacen es más o menos repartirse algunos de los dominios de ese mandato de los otomanos. Entonces, cuando hubo una revuelta de los palestinos en Jerusalén antes de que empiece la guerra, ¿ok? Fue una revuelta desde el 36 al 39. Él se exila, el mufti Amin al-Husseini se exila y se va a Gran Bretaña. Sin embargo, una vez que ya la guerra comienza y todo eso, él pide una reunión, pide una reunión con Hitler y la obtiene el día 28 de noviembre de 1941. En este momento, Hitler, que vamos a verlo ahorita, ya había entrado a la Unión Soviética, está siendo exitoso, llega casi a Moscú, parece que va a dominar. Si toma Moscú, ya se espera que domine la Unión Soviética también. Eso era lo que se pensaba en ese momento, lo que Hitler piensa en ese momento. ¿Okay? Para este momento ya se estaba hablando, casi estaba todo listo para comenzar la solución final, que es el exterminio de todos los judíos de Europa, no del mundo, de Europa. Entonces, Hitler, la posición de Hitler no era realmente compatible con este hombre, ¿verdad? Porque él es
Bueno, el hombre no es antisemita, ¿verdad? Los musulmanes no son antisemitas. Nunca lo fueron, nunca lo han sido. Son antisionistas. Y sobre esto vamos a hablar más tarde, pero les explico ahora para que me entiendan lo que le digo. Los musulmanes no tienen nada contra los judíos, nunca lo tuvieron. Desde que empezó la religión musulmana, cuando llegaban tomaban una población, siempre permitían que los cristianos y los judíos siguieran practicando su religión. Lo único que le pedían era que pagaran un impuesto que se usaba para la caridad, ¿no? Como un impuesto para la caridad. Antisionista son los que se resisten a que exista un Estado de Israel, ¿ok? Son dos cosas distintas. Cierto, el Estado de Israel es un Estado judío, ¿ok? Pero uno no tiene que ser judío para vivir en el Estado de Israel, ¿ok? Así que es un poco, yo sé que es un poquito confuso, por eso al final vamos a hablar más de esto, pero lo que quiero que entiendan es que este hombre no es antisemita. En la conversación que tiene con Hitler, Hitler empieza ahí y da hay testimonios que estuvieron en la conversación, por eso es que sabemos lo que conversaron. Hitler dice, los árabes pensamos que él le dice, cuando Hitler empieza a hablar mal de los judíos, él le dice, los árabes pensamos que el sionismo y no los judíos es la causa de todos estos actos de sabotaje. Y está en lo correcto, todavía esa es la posición hoy en día de los palestinos. No están en contra de la iglesia, del judaísmo, están en contra del Estado de Israel, que es otra cosa, ¿ok? Entonces, por tanto, en la conversación van a tener un poco de conflicto en ese sentido, ¿no? Ahora vamos a ver, de hecho, sabemos que cuando hubo musulmanes y en las mismas poblaciones había judíos, los musulmanes siempre ayudaron a los judíos a esconderse de los nazis. Probablemente porque sabían lo que era persecución también, ¿verdad? Por experiencia propia. Entonces, esta es la foto de esa reunión. Y ese es este hombre que le digo, al-Husseini con Hitler. Eso le han sacado punta a esa reunión porque la usan algunas personas que están en contra de los musulmanes para decir, mira, los musulmanes eran amigos de Hitler, ¿no? Pero no es así, no es un musulmán que representa a un pequeño grupo que son los palestinos. ¿Y a qué va él? Él va a pedirle apoyo para la independencia árabe de Gran Bretaña. Fíjate que como Palestina está tomada por los británicos, el enemigo es Gran Bretaña. Y como Hitler había estado bombardeando a Gran Bretaña hasta hace poco, en ese momento, pues ellos dicen, caramba, este tipo es nuestro amigo porque está peleando contra nuestro enemigo, ¿sí? Así que esa es la idea, con eso es con lo que él va. Le ofrece entonces, a cambio de ayuda de Hitler, le ofrece ayudar en el reclutamiento de musulmanes, ¿no? Decirle a los musulmanes que se unan al ejército de Hitler, contando con que el ejército de Hitler les va a ayudar a obtener la independencia, ¿no? Hitler, por su parte, hace lo que siempre hacía, miente, ¿ok? Y le dice, sí, ok, en cuanto lleguemos al Cáucaso, que es la parte sur, el Cáucaso de la parte sur de lo que era la Unión Soviética, le voy a dar la independencia a los árabes ahí en Palestina. Le da el compromiso y le toma el pelo, porque no va, bueno, para empezar no va a llegar hasta allí, eso primero que todo, no puede ni cumplir. La verdad es que no debí decir que mintió, porque en realidad no sabemos qué hubiera hecho. Pero no llega nunca a ocurrir la llegada, que toma el Cáucaso, por tanto no pasa nunca lo que él opina, lo que él dice que va a pasar. Así que, ¿por qué puse esto aquí ahora? No sé. Ajá, esto sí lo quería enseñar. Esto de cuando hablamos del Cáucaso es esta región que es la parte sur de lo que era la Unión Soviética. En ese momento, hoy se llama Federación Rusa, pero esta es la región. El Cáucaso es esa región que está entre los dos mares. Fíjense que a la izquierda tiene el Mar Negro y a la derecha el Mar Caspio. Es esta región que está acá, ¿ok? Hoy en día, ¿qué es lo que está ahí? Bueno, ahí pueden ver algunas cosas que están ahí. Está Armenia, ¿verdad?
tenemos una Armenia en la clase, está Georgia, está Azerbaiyán, o sea, esa es la parte, ¿no?, de la que estamos hablando. Ahí también se encuentran las montañas del Cáucaso, creo que lo tengo en otro mapa, y ¿y por qué es importante? Porque es petrolífera, es un área petrolífera. Como todo lo que hay petróleo es importante, ¿verdad? Ahora, algo que Hitler no le dijo, que habían hecho ya, ¿ok? No se lo dijo al Hosseini, fue que ellos, ¿se acuerdan cuando yo les dije que y lo vamos a hablar otra vez, los nazis querían deshacerse, obvio, de los judíos, primero de todo, de los judíos que estaban, primero que todo, en Alemania. Después los que, según adquirían más tierra, más lugares, según dominaban más lugares, querían deshacerse de los judíos que estaban ahí. Pero antes de que empiece la guerra, lo que estamos hablando es deshacerse de los judíos que estaban en Alemania y en Austria, porque remember, estoy hablando en inglés, porque acuérdense que ellos después toman Austria y todavía no ha empezado la guerra, ¿se acuerdan? Ok, so ahí ellos hicieron lo que se llama el Acuerdo de Haavara, que es un acuerdo de transferencia. Fíjense que eso lo que determina, empezando en el 33, Hitler toma el poder al empezar el año del 33, o sea que en el mismo 33 se hace ese acuerdo. Y ese acuerdo va a funcionar hasta que empiece la guerra en el 39, ¿ok? ¿Y de qué se trata? Bueno, va a utilizar, dos organizaciones que eran la Federación Sionista Alemana, ¿ok? Que era una organizacionista, quiere decir que era de judíos que quieren regresar a vivir en lo que había sido Israel, ¿verdad? En la Biblia, el Israel de los primeros libros de la Biblia. Y con el Banco Anglo-Palestino, que era el banco inglés que funcionaba en la tierra de Palestina. Palestina es a donde se quieren ir, ¿ok? Estos judíos. Como ellos querían, los alemanes, que se fueran los judíos, que se vayan todos los que se quieran ir, lo mejor. ¿Qué hace? Ese acuerdo permite que los emigrantes judíos que se muden a Palestina, ¿ok?, puedan usar los dineros que tenían en los bancos que estaban en Alemania, les van a permitir usar el dinero que tenían en los bancos en Alemania para comprar manufactura alemana, ¿ok? O sea, hacer negocio con ellos y llevarla hasta Palestina. ¿De qué tiene que ver eso? Bueno, porque muchos de esos judíos eran personas que tenían negocios, como decir, imprentas, manufacturas, distintos negocios en Alemania, en Alemania. Y la idea, lo que le dice el gobierno alemán es, le vamos a dar permiso para que usen el dinero que tienen en los bancos. No se lo vamos a quitar todito, porque a los otros, los que se fueran así sin el acuerdo, perdían el dinero que tuvieran depositado en los bancos alemanes, ¿ok? Así que le dice, te vamos a dejar que lo uses, pero para comprarnos a nosotros manufactura que necesites para cualquier negocio que quieras hacer allá en Palestina, compras y te la llevas, ¿ok? Entre el año 33 y el 38, una tercera parte de todos los judíos que estaban en Alemania se emigraron en su mayoría a Palestina, porque Palestina era para ellos la tierra prometida, ¿no? Por eso es que van allá. Y se lograron llevar con ellos, por medio de este acuerdo, $100 millones que pudieron utilizar, que no perdieron, porque lo utilizaron para comprar manufacturas alemanas que fueron transportadas a Palestina. Así que ese acuerdo que le ayuda en realidad a los judíos a tener un país allí, a crear eventualmente el Estado de Israel, eso no le hubiera gustado al Husseini, por eso él no se lo comenta, ¿eh? En realidad él había estado ayudando técnicamente a los judíos que iban a mudarse a Palestina a ser más exitosos en esa mudanza. Y eso no se lo dijo, ¿eh? Así que Hitler, como siempre, hablando de los dos lados de la boca a la misma vez. Lo que decía ese documento, lo que dice el certificado que le daban, es que la Oficina de Fideicomiso y Transferencias Haavara pone a disposición de los bancos en Palestina las cantidades en Reichsmarks, que es el dinero alemán, que han sido puestas a su disposición por los inmigrantes judíos de Alemania. Y entonces los bancos iban a poder mover esos Reichsmarks
para realizar pagos en nombre de comerciantes palestinos por mercancías importadas por ellos desde Alemania. ¿Ok? Y ellos con eso podían pagar las mercancías que le compraban y el transporte de esas mercancías hasta Palestina. ¿Ok? Y así era, esa era toda la idea de este plan. ¿Ok? Para la única manera en que podían retirar capital judío y llevárselo era yendo a Palestina a través de este acuerdo. Ahora, el mito, se creó un mito de esa reunión, ¿sí? Y ese mito, por ejemplo, lo comentó en octubre del 2015 el primer ministro de entonces de Israel, Benjamín Netanyahu, ante el Congreso Sionista Mundial. Dijo, Hitler no quería exterminar a los judíos, quería expulsar a los judíos. Es cierto, ¿no? Él no quería exterminarlos. Dijo que al-Husseini le protestó a Hitler, su aliado cercano, que no lo era, se vieron una vez, que si expulsaba a los judíos, todos vendrán. Y Hitler le preguntó, dice él, esto todo es un mito, entonces, ¿qué debo hacer con ellos? Si no los dejo irse a Palestina, ¿qué hago con ellos? Y al-Husseini respondió, quémenlos. Todo eso es mentira, nunca ocurrió, ¿ok? Es una manera de echarle la culpa a los palestinos del holocausto, ¿verdad? Porque al final los quemaron, ¿no? Digo, después de muertos, muchos, mayoría. Así que es una manera, este mito lo crea Netanyahu para desacreditar a los palestinos, pero no es cierto, o sea, no fue la conversación para nada. Cuando él dijo esto, inmediatamente el gobierno de Alemania corrigió, aclaró y dijo que no, la responsabilidad del holocausto es nuestra, solamente nuestra. Los palestinos no tuvieron nada que ver con esa decisión. Y sobre los árabes, Hitler había dicho en Mein Kampf, como hombre de mi pueblo que aprecia el valor de los hombres sobre una base racial, el mero conocimiento